Maestra, Hola, mande. es que en el WhatsApp puso con el ID de derecho, ¿no es de administración? Ay, sí, es cierto. Ustedes todavía no llevan derecho. Ya, gracias, Ochi. Ok, bueno, espero que no se tarden mucho. 2 minutitos y empezamos. Bien, muy bien. Entonces, ya habemos suficientes para comenzar. Acuérdense que en esta última unidad hemos visto lo que se conoce como proceso administrativo. Ya hablamos de que este proceso administrativo se va a dividir básicamente en 4 partes, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Ya también habíamos señalado que para algunas personas, pues también existe lo que sería la fase de integración, aunque como vamos a ver, esa fase o esta parte de integración, no todos la consideran porque estaría dentro de una de las funciones de lo que es la dirección, que como ya vieron aquí, es lo que vamos a manejar el día de hoy. Entonces, les voy a pedir por favor que como subtítulo anoten dirección, ¿sí? Y la fecha de hoy, recuerden que estamos a 8 de abril. ¿Sí? Entonces, 8 de abril, dirección, y pues vamos a iniciar de lleno con el tema, ¿no? Cuando decimos dirección, pues a veces se dice que esta es una palabra multívoca. ¿Qué quiere decir multívoca? Pues que puede tener diferentes significados. Dirección podría hacer referencia al lugar donde nosotros ubicamos, un lugar donde nosotros ubicamos, un lugar a donde queremos ir. Y a lo mejor esto del lugar a donde queremos ir está un poco más empatado o más relacionado con el tema de la administración. ¿Por qué? Porque precisamente la dirección es quien nos va a guiar o quien nos va a señalar, digamos, como el camino para llegar. Entonces, vamos a entender la dirección como esta parte de la administración que consiste en identificar los objetivos
que ya nos trazamos, los objetivos que ya nos planteamos y que de alguna forma ya comenzamos a organizarnos y ya empezamos a ver cómo se van a ir alcanzando esos objetivos. Entonces, el director o la dirección es quien va a utilizar de forma correcta todos los recursos con los que contamos. Acuérdense que en una empresa tenemos recursos financieros, que sería el dinero. Ya lo vamos a ver en el siguiente cuatrimestre en contabilidad. Tenemos los recursos financieros, tenemos los recursos materiales, que puede ser todos aquellos objetos con los que se cuenta para producir. Por ejemplo, máquinas, por ejemplo, herramientas, materia prima, mobiliario. Cuando me refiero a mobiliario, pues, por ejemplo, las mesas, los sillones que puede tener mi empresa, um, los focos, todo eso es mobiliario, ¿no? Y está dentro de lo que serían los recursos materiales. Tenemos los recursos técnicos, que son los métodos o los modos, los procedimientos eh, que yo tengo para que mi empresa trabaje. No es lo mismo, digamos, una cajera, les había dicho en alguna ocasión, una cajera de CETEC que una cajera de Aurrera. Los recursos, los medios, los programas son un tanto diferentes. Probablemente el objetivo sea el mismo, recaudar dinero, ¿no? Eh, por concepto de ventas, pero la manera en que van a utilizar sus recursos pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, hay los recursos humanos, que es lo que estamos viendo en la otra materia. Entonces, esos son los 4 recursos que nosotros tenemos, insisto, recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos y recursos financieros. Ahora, todos esos recursos, entonces, ¿cómo los vamos a encaminar? ¿Cómo los vamos a direccionar para llegar a nuestros objetivos? Y es entonces ahí donde entra precisamente este concepto de dirección. Por favor, espero que lo vayan anotando. Nos dice ahí, consiste en que los objetivos planeados y organizados se realicen adecuadamente, coma, utilizando de manera correcta los recursos asignados, coma, las personas, coma, los tiempos, ahorita hablamos de esto, los tiempos, coma, todos en conjunto para alcanzar la meta trazada. Para alcanzar la meta trazada. Entonces, como ya habíamos visto con anterioridad, están las 2 etapas previas, es decir, la planeación y la organización. Y entonces la tercera sería, perdón, esta etapa de dirección, que como decía hace un momento, pues es la encargada de encaminar a todo el equipo, no solamente estoy hablando de personas, sino como dijimos, a todos los recursos para conseguir los objetivos de una manera correcta, de una manera eficiente. Entonces, la dirección pues se encarga de impulsar y de vigilar todas las acciones que van a realizar los diferentes miembros de la empresa, los diferentes miembros de la organización, eh, para llegar de manera eficaz a lo planeado, ¿no? A los retos que la misma empresa se está poniendo.
Entonces, para que podamos llegar a esto, pues vamos a ir identificando que hay diferentes elementos que lo van integrando. Por favor, anoten así como una especie de subtítulo, elementos que la integran, más bien la integran porque es la dirección, ¿no? Elementos que la integran, ¿a quién? A la dirección, ¿sí? Y como primer punto, pues tenemos aquí la realización de los planes según lo establecido por nuestra organización, que básicamente es sugerir qué es lo que se va a planear dentro de la misma empresa, ¿no? ¿Cómo se está planeando? Ese sería el primer punto. Otra manera de decirlo sería como trazar el camino, ¿no? Trazar el camino. El segundo elemento que integra la dirección es la estimulación de los integrantes del trabajo de equipo. Siempre, como ya lo hemos señalado en alguna ocasión, somos seres gregarios, somos seres que necesitamos, los seres humanos somos seres que necesitamos vivir en grupo para alcanzar nuestros objetivos. Esto es en todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre nos vamos a encontrar en diferentes grupos. Por supuesto, hay grupos como la familia, hay grupos como la escuela, pero ya cuando estamos hablando a nivel laboral, pues obviamente nuestro equipo de trabajo es un grupo y pues no estamos exentos de las necesidades que tenemos todos los seres humanos, como el reconocimiento, como la motivación. Entonces, un líder, o en este caso, quien ejerce el papel de la dirección, debe de ser estimulante, debe de ser motivante, que para esto se necesitan muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo conocer las habilidades de cada uno de los integrantes del equipo. Es decir, por ejemplo, aquí, ¿para qué es bueno este sujeto? ¿Para qué es bueno esta persona? ¿Para qué es buena esta otra persona? ¿Y para qué es buena esta otra persona? Y entonces cuando yo como director, como directora, me doy a la tarea de conocer las potencialidades de mi gente, de mi equipo de trabajo, entonces los puedo encaminar. Por ejemplo, si esta persona es muy tímida, pero es muy buena capturando, mecanografiando, vamos a decir, se le da con facilidad, pues entonces tal vez no la deje yo en caja, que es en donde tiene que debe de tener contacto con muchas personas. No es bueno para ella, para esta persona, porque yo ya me di cuenta que es tímido, pero lo puedo poner, por ejemplo, en un departamento en donde se necesite precisamente esa habilidad que él tiene, ¿no? De ser capturista, de escribir rápido en la computadora. Entonces ahí él se va a sentir a sus anchas, se va a sentir, como se dice comúnmente, como pez en el agua. Y entonces eso tiene que ver con esto que dice aquí, ¿no? Estimular a los integrantes del equipo, eh, ayudarles para que desarrollen su potencialidad. Esto solamente se da en la medida en que yo conozca a mi gente. Si yo no conozco a mi gente, si nada más llego y me encierro en la dirección y empiezo a diseñar y no tengo contacto con la gente, pues esto se me va a dificultar, ¿no? De la mano con esto que estoy diciendo, entonces viene la siguiente parte, que es la conducción de los integrantes del equipo de trabajo. Ya que yo conozco cuáles son sus habilidades en las diferentes áreas del trabajo, en las diferentes áreas laborales, los voy a poner preferentemente en el lugar que más se adecue, y esto pues me va a dar mejores resultados. Espero que lo estén anotando, ¿verdad? Bien, el siguiente, para poder lograr esto también es necesario señalar que se necesita forzosa y obligatoriamente, o luego dicen sí o sí, establecer una buena comunicación.
escuchar qué es lo que dicen los demás participantes, los demás empleados, cuáles son sus ideas, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dudas, si tienen ideas que aportar y entonces escuchar esas ideas que se pueden aportar precisamente para que el trabajo en equipo funcione. Y no solamente cuando la situación cuando la situación está siendo adecuada, sino también cuando hay dificultades. Es importante mantener la comunicación con todos los miembros del equipo en todo momento, tanto cuando el trabajo va sobre ruedas, cuando se está haciendo bien, para identificar precisamente qué se está haciendo bien, como cuando el trabajo pues está mal. Lisbeth, dime, ¿qué pasó? Abre tu micrófono, Liz. O sin querer alzaste la mano. No, maestra, nada. Ah, es que alzaste la mano. Ah, bueno. Fue por error, tal vez. Ajá, ok, bueno. Bien, entonces continuamos. Entonces decía, establecer la comunicación, eso es básico y primordial en todo momento, tanto si vamos bien como si vamos mal, porque obviamente si vamos mal, pues hay que identificar qué es lo que sucede, qué es lo que no está motivando a los empleados o qué es lo que los está frenando, quién los está frenando, porque también puede ser que haya por ahí o algún subjefe, ¿no? Que no está comportándose de manera adecuada o tal vez se sienten inseguros. En muchas ocasiones a nivel empresarial se corren rumores, ¿no? Y entonces la gente empieza a sentir miedo. A veces existe lo que se llama, por ejemplo, recorte de personal. Cuando la empresa no va muy bien, pues es necesario despedir a algunas personas después de hacer una evaluación y entonces eso genera mucha incertidumbre, que genera miedo e inseguridad. Y cuando esto sucede, pues en muchas ocasiones el trabajo ya no va a ser pues lo más destacado, lo más adecuado. Entonces, eso es uno de los momentos precisamente en donde yo necesito tener buena comunicación para los empleados para que no se corran rumores, ¿no? Ok, seguimos. El quinto punto dice vigilancia de los procesos. Ya en la parte de la planeación, yo establecí cuáles van a ser los pasos a seguir para trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos a seguir para que mis ventas se incrementen? Voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya establecí las metas, yo como parte de la dirección, yo como director, yo como directora, necesito ver que eso se esté cumpliendo y que no se haya quedado nada más en el tintero. Bueno, así se dice, que nada más se haya quedado en buenos deseos. Si dije, por ejemplo, pienso en el caso de ventas, ¿no? Que todos los días a las 10 de la mañana me voy a salir a repartir volantes, eso lo pudo haber dicho el área de ventas y está muy bien. Pero entonces la persona que está en dirección tiene que ver que efectivamente, como se había establecido con anterioridad, los vendedores se salgan a las 10 de la mañana a repartir volantes. No digo, a lo mejor es un ejemplo muy general, pero para poder darnos una idea a qué se refiere este punto de vigilar procesos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en CETEC como profesores nos indican precisamente que cuando nosotros estamos dando clase tenemos que decirles a ustedes pues en qué materia estamos, ¿no? En qué unidad estamos, cuál es nuestro tema, nuestro subtema, el nombre del profesor, la fecha, aquí se me olvidó ponerle la fecha, ya no se la puse.
Esto es parte de nuestros procesos que como CETEC debemos de seguir, ¿no? Nos han dado por ahí algunas capacitaciones en donde nos hablan de esto. De hecho, quien ha ido al plantel, quien conoce el plantel, se dará cuenta que en los salones los pizarrones tienen estos elementos. A veces los cubrimos, a veces no los cubrimos. A los profesores nos puede, sobre todo los que puedan ser como muy nuevos, a lo mejor no les dan la debida importancia. Los que ya tenemos más tiempo, pues sabemos que lo tenemos que hacer. Sin embargo, pues puede ser que a veces no lo hagamos. Precisamente por esa situación de que a veces lo podemos hacer o a veces lo podemos no hacer, pues es que la dirección está dentro de sus funciones, dentro de sus actividades, pues es vigilar esos procesos, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿no? Y pues la parte primordial del asunto, la parte primordial es esto que tiene que ver con cumplir las metas, lograr lo que queremos para poder estar satisfechos. Si yo dije que, por ejemplo, en una primera junta a principio de año, en enero dije que voy a dividir el año en trimestres. Entonces, obviamente, yo tengo 4 por 3, 12, tengo 4 trimestres, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre. Ok, y en cada trimestre yo tengo que ir aumentando mis ventas en un, no sé, voy a decir una cantidad, 10%, ¿no? Cada 3 meses yo debo de tener más inscritos en un 10%. Por decir algo, si en el primer trimestre, es decir, de enero a marzo, yo debo tener 100 inscritos, para abril, mayo, junio, debo de tener 110 inscritos. Y entonces, para el siguiente trimestre, debo de tener otros 10 inscritos y así me voy subiendo. Esas son mis metas. Entonces, la función de la dirección es identificar antes de que termine el primer trimestre si voy cumpliendo con eso. Si no voy cumpliendo, bueno, ahorita vamos a ver qué pasa si no se va cumpliendo, pero dentro de, entonces, de los elementos que integran la dirección es esto, ¿no? Ver que se cumplan las metas trazadas, ¿vale? Bien, seguimos. Todas las personas pueden ser directores. Sí, en muchas empresas se utiliza, se estila, que de acuerdo a los, ¿cómo se les llama? A los méritos, es decir, a los logros que se van alcanzando, pues las personas puedan ir subiendo de puestos. Esto es algo muy estimulante. A lo mejor yo empiezo como un vendedor amateur, es decir, un vendedor principiante, pero después pues ya puedo convertirme en un vendedor profesional y luego puedo convertirme en supervisor de los vendedores y luego en gerente de los vendedores, ¿no? Un gerente es como una especie de director. Entonces esto quiere decir que yo puedo ir subiendo. Entonces, pues en este sentido hay muchas empresas en donde podemos escalar y eso resulta ser algo estimulante porque yo puedo ir cada vez más arriba, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos requisitos que son deseables, vamos a decirlo así, son deseables. No es una obligación, no es que no pueda ser así, pero sería lo mejor, ¿no? Dentro de estos requisitos para ser director, la primera, acuérdense, ustedes lo pueden poner en forma de lista, porque yo lo tengo aquí como en forma circular, pero pues a lo mejor no les queda a ustedes o se tardan mucho, entonces pónganlo en forma de lista. La primera es poseer educación formal. ¿A qué me refiero? Si bien por mucho tiempo y en muchos lugares se daba esto de ir subiendo peldaños, de ir subiendo escaleras,
con base a mi desempeño, hay muchos lugares en donde se prefiere que la persona que dirija pues cumpla con estos requisitos de educación formal. ¿A qué me refiero con educación formal? A tener estudios universitarios o al menos preparatoria, por ejemplo, ¿no? Y con esto nos evitamos muchos problemas porque hay ocasiones en que en un equipo de trabajo pues puede haber personas que tienen secundaria, que tienen preparatoria y otros que tienen licenciatura, ingeniería. Entonces, pues muchas veces cuando la gente que tiene menos estudios, no, mejor dicho al revés, cuando la gente que tiene más estudios son dirigidos por una persona que tiene menos estudios, que sí puede suceder, sí se da el caso, pues a veces la gente no se siente satisfecha, se siente incómoda, ¿no? Entonces, que yo creo que no necesariamente está mal, porque si la persona ya tiene mucha experiencia, si la persona ha estado en un puesto por varios años y ha ido escalando, pues en muchas ocasiones tiene la experiencia que a lo mejor alguien que tiene educación formal no tiene. Por ejemplo, un recién egresado de la universidad no va a tener experiencia, pero como tiene el título, pues lo ponen de jefe. A veces no es lo mejor, ¿eh? Sinceramente no es lo mejor. Sin embargo, sí es una situación deseable, insisto, porque también si a alguien que tiene estudios universitarios le ponen de jefe un técnico, sucede que en muchas ocasiones pues no se sienten a gusto, ¿no? A mí a lo largo de mi experiencia laboral me ha tocado ver ese tipo de circunstancias, ¿no? Que el jefe es alguien que tiene estudios técnicos, es jefe de alguien que tiene licenciatura y uff, el que tiene licenciatura siente que eso es indigno, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tipo de educación formal? Pues alguna licenciatura que puede ser en contabilidad, por supuesto puede ser en administración, puede ser en psicología, puede ser en derecho, ¿no? Son personas que tienen pues un enfoque adecuado para este tipo de puestos, ¿no? Entonces, aquí lo dejamos en que sería deseable que tenga educación formal, licenciatura, estudios universitarios. Otro segundo punto, dice ahí, desarrollar labores sencillas y complejas. Esto es bien importante. La persona que esté a la cabeza, si bien se va a dedicar a organizar, a dirigir, también la verdad es que es necesario que sepa hacer labores manuales, tanto sencillas como complejas. Yo no le puedo decir a alguien cómo haga su trabajo si no sé cómo se hace ese trabajo. Y aquí también yo he tenido esa experiencia, ¿no? Hace algunos años, en algunas escuelas, 3 escuelas diferentes para ser exactos, he tenido la oportunidad de ser directora. Y un ejemplo muy sencillo de esto que yo estoy diciendo es precisamente el área de cajas. Dentro de la formación que yo recibí desde la primera vez para el puesto de dirección es aprender a ser cajera. Si yo aspiro a ser directora o si yo soy directora y no sé ser cajera, si yo no sé cobrar, cuando llegue una nueva cajera yo no la puedo capacitar, que es también una de las áreas de los directores. Los directores a veces tienen esta actividad de capacitar. Entonces, si una cajera nueva, pensemos, me dice, oiga, directora, lo que pasa es que no puedo meter esta colegiatura al sistema porque no sé qué, no sé cuándo, y le digo yo, ay, pues yo tampoco sé cómo quedo. Mal, ¿verdad? Quedó mal. Entonces, yo necesito, si voy a estar en dirección, yo necesito saber esas labores, ¿no? Por eso dice aquí sencillas y complejas. Yo no le puedo decir al profesor, oiga, profesor, es que pues sus clases están dejando mucho que desear. Si yo no sé cómo se dan clases, entonces yo necesito capacitarme para ser profesora también, si es, por ejemplo, en el caso de esta escuela, ¿no? Vamos a poner este ejemplo concreto. Entonces yo necesito también saber cómo se dan clases y así con todas las áreas
que haya dentro de esta unidad de negocio, dentro de esta escuela. Y esto aplica para todo, para todos los tipos de empresas de las que podamos alguna vez participar. Entonces, necesito saber cómo se hacen las cosas, desde las sencillas hasta las complejas. De lo contrario, no puedo mandar, no puedo instruir, es decir, no puedo enseñarle a las demás y por lo tanto también no puedo mandar. Entonces, ahí eso es bien, bien súper importante, ¿sale? La que sigue dice que debemos de ser creativos. En muchas ocasiones, por hacer las mismas actividades una y otra vez se hacen de la misma forma. Otra vez regreso al ejemplo de CETEC, ¿no? De nuestro colegio. Necesitamos escribir. ¿Cómo voy a hacerle? A lo mejor yo estoy en el área de ventas. ¿Cómo voy a hacerle para que la gente llegue? No sé el caso del plantel de Morelia, pero en el caso del plantel de Santa Clara, creo que este plantel tiene como 15 años que se abrió esa escuela, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de gente que pasa todos los días o que ha pasado todos los días en esos 15 años, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Entonces ya llega un momento en que la escuela se vuelve casi como invisible, porque todos los días la vemos, ¿no? Siempre pasamos por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la escuela sea llamativa, para que se convierta como en un punto focal, como en algo nuevo, en algo que yo pase por ahí y voltee a verla, aunque todos los días pase yo por ahí? Bueno, ahí precisamente está este punto de creatividad. ¿Qué hago? ¿Cómo me las ingenio para salir de lo de siempre y alcanzar mis objetivos? Porque lógicamente a lo largo de estos casi 15 años, pues se han ido a visitar escuelas, se ha convocado gente, se han repartido volantes, se ha hawaianeado. El otro día les explicaba que es una hawaiana, ¿no? Estas hojas que se pegan en los postes de teléfono donde se le puede arrancar un pedacito de la misma hoja que tiene el número telefónico. Eso es una hawaiana, así se les llama. Y cuando las pegan en los pósters se les llama en términos generales hawaianear. Entonces eso se ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, X cantidad de veces, X cantidad de años. ¿Qué otra cosa novedosa puedo hacer? Bueno, pues eso novedoso que yo pueda hacer es a lo que le voy a llamar creatividad. Y lógicamente yo estoy poniendo solo un ejemplo que tiene que ver con ventas, pero también es todo lo demás de la escuela. ¿Cómo puedo ser creativa para atraer nuevos profesores, para que trabajen en la escuela? ¿Cómo puedo ser creativa para que los profesores optimicen sus clases, etcétera, ¿no? Ok. Otro requisito de la persona que sostenga el cargo de director es que debe de tener experiencia. Por eso yo decía en algún momento, a veces es preferible, vamos a decir así, que la persona vaya subiendo de puestos, ¿no? Imagínense, a lo mejor este caso va a ser muy extremo, pero una persona que entra en caja y luego se convierte en coordinador administrativo y luego de coordinador administrativo se convierte en directora, ¿no? O en director. Entonces ahí, como ya fue subiendo de puestos, ya tiene experiencia. Y eso es muy bueno porque entonces quiere decir que conoce muy bien varios puestos, que es parte de lo que decíamos aquí, ¿se dan cuenta? Si yo primero fui cajera y luego fui coordinadora, ¿cómo se llama? Coordinadora administrativa, pues yo ya sé cómo se hace eso, esos dos puestos, al revés y al derecho, ¿verdad? Y ahí es donde me viene la experiencia. Aunque también puede ser que yo llame de otro lugar diferente a alguien que ya ha sido director en otros lugares, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, yo he sido director en 3 ocasiones, en 3 escuelas diferentes. Entonces, tengo experiencia.
A lo mejor si yo entrara de lleno a una nueva escuela, pues obviamente no tendría experiencia en estos puestos de acá, pero sí he tenido experiencia como director en 3 escuelas diferentes. Entonces, ahí está. Por eso también es importante que no se ponga en un puesto de jerarquía alta, en un puesto directivo a una persona nueva. Se llega a hacer, por supuesto que se llega a hacer, pero no es lo más adecuado. Al menos no si quiero tener buenos resultados, ¿no? Bien. Relaciones con iguales, que también ese es uno de los grandes problemas que en muchas ocasiones se tiene cuando yo voy subiendo de puestos, pues a veces, como se dice comúnmente, se te sube a la cabeza, ¿verdad? Y eso pues no es adecuado. Siempre se debe de mantener una relación armónica con las personas tanto del mismo nivel como las del nivel menor y nivel mayor también, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estoy hablando de un director, pero también hay un director de directores o un jefe de directores o un supervisor de directores, como quieran decirle. Entonces, relación con iguales quiere decir que tanto a las personas que están en niveles menores, como los demás directores, por ejemplo, como CETEC, que tiene muchos planteles, pues obviamente hay muchos directores, entonces esos directores están en el mismo nivel, ¿no? Vamos a pensar el director del plantel de Aragón, el director del plantel de Cautepec, el director del plantel de Santa Clara, el director del plantel de pensiones que está allá en Yucatán, el director del plantel de Morelia, ¿no? Ustedes que están allá en Michoacán, ok. Entonces esos son mis iguales. Pero también con los jefes de los jefes, con los supervisores de los directores. Ahí también debo tener relación equilibrada, ¿no? Ok. Seguimos. El siguiente punto. Ahí está. Dentro de las tareas o dentro de los requisitos de un director está el planificar y organizar, que ya lo dijimos al principio. Acuérdense que planificar tiene que ver con establecer las bases de lo que se va a hacer y organizar es señalar quién lo va a hacer. Planificar es qué se va a hacer y organizar es quién lo va a hacer. Entonces, dentro de las tareas de la dirección es señalar esto, ¿va? Siguiente. Espero que lo estén anotando, ¿eh? Motivar. Que ya hace rato hablábamos de... A ver, me voy a regresar tantito, ahorita lo regreso. Se va a ir uno por uno. Bueno, ya lo dejamos así. Hablábamos de que hay que reconocer los méritos de cada persona, ¿no? Hay que reconocer también sus habilidades. Entonces, esto nos va a llevar a que la gente se sienta en confianza, se sienta a gusto de pertenecer a nuestra empresa. Una persona que se siente a gusto en la empresa es una persona motivada, es una persona que va a trabajar y va a dar el máximo. Al contrario, una persona que está desmotivada porque siente que no puede crecer, siente que hay injusticia, siente que está haciendo más y le están pagando menos, pues es una persona desmotivada, es una persona que no va a rendir. Entonces, dentro de los trabajos del director es identificar todos estos factores para motivar, que la gente se sienta a sus anchas en su empresa, ¿no? Porque a final de cuentas, nuestra empresa es el lugar donde pasamos muchas horas. Bueno, en este momento de contingencia no, pero cotidianamente los lugares, las zonas de trabajo son los lugares donde pasamos a veces hasta más tiempo que nuestra propia casa, ¿no? A veces nuestra propia casa la ocupamos básicamente de hotel, es decir, nada más para irse a bañar y dormir, y la mayor parte de nuestro tiempo consciente estamos en el trabajo. Entonces, de ahí la importancia de que estemos a gusto en nuestro centro.
El siguiente punto, tener una buena toma de decisiones, decidir en todo momento, pero para decidir, como director, yo necesito conocer todo lo que está sucediendo en mi empresa, cómo funciona, que ven aquí otra vez volvemos a este punto y de ahí identificamos o resaltamos la importancia.